Cuando el miedo, un condicionamiento o un trauma acecha nuestra vida, puede impactar psicológica y socialmente nuestra vida, llevándonos incluso hasta el aislamiento, la burla y el miedo. Quizás ustedes recuerden por allá en los 2000 una serie bastante conocida llamada Hey Arnold, y en uno de sus capítulos aborda una historia interesante llamada El Chico del Pórtico, la cual nos habla sobre un chico que efectivamente no puede abandonar su pórtico, las escaleras de su casa, y aunque nunca se le da una explicación real del por qué él está ahí, sí se manejan ciertas teorías, y una de las más fuertes por la edad y la soledad que él tiene es la del abandono, que él fue abandonado en ese lugar y por ende haber creado ese trauma, ese miedo e inclusive ese apego hacia el pórtico. Esto, crea o no, sucede más de lo que usted piensa, ya que a veces el mundo, la sociedad, la familia incluso es tan caótica o generar tanto miedo que buscamos nuestro lugar seguro, algo o algún lugar donde nosotros nos sintamos que no estamos en peligro, algo que nos recuerde que podemos ser quien nosotros somos e inclusive algún lugar en el que nosotros sintamos un poquito de control. Y en el caso de este chico, no sabemos si por este abandono ese pórtico le recuerda inconscientemente a alguien, porque en el duelo, la pérdida, muchas veces suele suceder esto, y más de lo que usted cree, ya que si usted se da cuenta, cuando una persona fallece o cuando una persona se va, nosotros creamos este tipo de apego emocional a las cosas. Le pongo ejemplos. Me ha tocado ver pacientes que cuando fallece quizás su mamá, su papá, quieren guardar la ropa, quieren que todo lo que hay que les recuerde a esa persona quede totalmente intacto, como si la ropa, los zapatos, la herramienta, el espejo, la fotografía guardara en su interior un poco de la esencia de la persona que se fue. Y entonces ahí vea cómo empezamos a generar un apego emocional a algo que nada tiene que ver, que sí efectivamente era de la persona, pero que no debemos nosotros guardarle algo tan importante, porque inclusive llegan a casos en los que actúan hasta violentamente cuando alguien quiere cambiar algo de la habitación donde se hospedaba, algo de la habitación donde se quedaba a dormir la persona, cuando se barajea entre la familia la posibilidad de regalar o vender la ropa. Este tipo de personas con apego emocional suelen actuar hasta de una forma agresiva con los demás, gritando y sobresaltándose por la simple idea de cambiar o dejar o regalar o quitar eso que para su mente les recuerda a la persona. Esto no solamente es con cosas, sino con lugares e inclusive hasta con emociones. También llega a suceder que en el duelo hay personas que toman la tristeza como lo único que les recuerda a la persona que se fue, y entonces para su mente el dejar de estar triste implicaría como abandonarlo, como olvidarlo, como ya no darle la importancia de lo que fue, cuando obviamente es una cuestión negativa hacerlo así. Por el apego, por el trauma, en este caso particular, este chico del pórtico empezó a desarrollar una personalidad aislada, agresiva, siendo muy serio e incluso hasta amargado a la edad tan pequeña a la que se ve, porque podemos entender, porque al menos eso nos da a entender el capítulo, que siempre ha tenido que valerse por sí mismo, que haber desarrollado a causa de esta soledad una independencia forzada, lo cual lo hace ver como a él la única persona que puede salvarlo, la única persona en la que puede confiar, y todo el mundo se vuelve un enemigo o de quien tenemos que estarnos cuidando constantemente. Podemos ver en el capítulo que él realmente hace todo ahí en el pórtico, ve la televisión, come e inclusive se baña con tal de no dejarlo. Y como le explicábamos en las características anteriores de lo que se genera un apego, él comienza a alejar a todos de él, porque aunque no pueden quitárselo, la idea de que las personas simplemente lo observen, pasen por ahí, ya hace que él genere cierta alerta y cierto mecanismo de defensa que hace que les grite y los aleje de ese lugar. Y obviamente ante toda esta fachada de chico rudo, de grosero y de violento, detrás se encuentra un gran miedo, porque en cierta parte del capítulo, cuando Arnold pasa por el balón corriendo sin que él se dé cuenta, podemos observar que literalmente no puede bajar de él, aún con los gritos, aún con las burlas, no puede. Hay algo en su mente que le evita a toda costa bajar de ahí. Algo que es interesante en este tipo de apegos es que muchas veces la persona no sabe ni por qué, hasta una reacción biológica por parte de la persona que puede llevarlos a mareos, puede llevarlos hasta desmayarse cuando intentan salir de esa zona o intentar quitar ese apego emocional hacia cierta cosa, lo cual obviamente todas estas burlas de los niños lo hacen sentir frustrado, lo hacen sentir frágil y lo llevan al llanto, lo que nos muestra
que inclusive él sabe que tiene un problema, pero que no puede resolver, no sabe cómo resolverlo. Quizá desde muy pequeño estuvo ahí y no conoce otra vida que no sea ella. Quizás usted pueda recordar de los viejos libros de texto de primaria un cuento sobre un elefante, el cual fue adoptado por un señor de circo cuando estaba muy chiquitito el elefante. Y lo que hacía este señor era amarrarlo de su cuello a una silla. Y obviamente en un principio el elefantito, queriendo jugar, explorar, pues trataba de liberarse, se movía, intentaba quitar la silla, pero como era muy chiquito, no podía mover la silla. Entonces él aprendió eso y se condicionó a que una vez él tuviera el collar amarrado a lo que sea, ni siquiera iba a intentar zafarse, ni siquiera iba a intentar mover la silla, aun cuando con su tamaño ya de más grande, pudiera incluso hasta romperla y deshacerse de ella. Ya no estaba limitado por una cuestión física, sino que su limitación se había quedado impregnada en su mente, en la parte psicológica. Ya ni siquiera tenía el espíritu para luchar, porque cuando sí lo tuvo, vio que de ninguna manera funcionó. Y es algo que usted puede observar en la mayoría de personas también, que han aceptado destinos, vidas, matrimonios, amistades, que aunque les hacen daño, no saben alejarse. Toda su vida ha sido así. No conocen otra forma de vivir y por ende ya ni siquiera intentan salir, ya ni siquiera intentan cambiar las cosas. Sin embargo, Arnold, al ver esta situación vulnerable de este muchacho, decide ayudarlo, decide empatizar con él y empezar a forzarlo a intentarlo. Porque aunque el chico del pórtico sabe que no puede, no sabe por qué no puede, y es algo que Arnold intenta descubrir a través de estímulos positivos, a través de palabras de ánimo. Y aunque fallaron en algunos intentos, porque es obvio, todo proceso, toda meta, todo sueño no es recto hacia arriba, sino que obviamente hay fracasos que no deben desanimarnos. Y en el caso de este chico del pórtico, al ver que había un mundo tan bonito fuera de su pórtico, agarra todo el valor que tiene y lo intenta una vez más. Y en ese intento, apoyado por Arnold y por todas las personas que estaban ahí viendo que lo lograra, pudo hacerlo. Rompió ese patrón, ese condicionamiento que lo ataba a un lugar tan pequeño que era el pórtico. Obviamente todo es felicidad en ese momento, sin embargo, pasa un suceso psicológico bastante interesante después que no todo el mundo nota. Y es algo que suele pasarle a la mayoría de personas en el mundo. Él ha roto el patrón, ha quitado el condicionamiento. Él puede subir y bajar en el momento que quiere, pero aún así decide ya no hacerlo. Él ha aceptado la etiqueta que socialmente le han puesto como el chico del pórtico. Y aunque ya puede salir de ahí, decide quedarse porque eso es lo que es. Eso es por lo que el mundo lo conoce. Y dejar ese pórtico implicaría empezar de nuevo. Implicaría volver a empezar una nueva vida que él no conoce. Una nueva vida que otra vez da miedo, que asusta, que lo vuelve una vez más vulnerable. Y así es como termina el capítulo, mostrándonos que él puede bajar en el momento que quiera, pero aún así decidiendo no hacerlo. Y yo creo que eso es parte de lo más triste que le puede pasar a una persona, que aún teniendo la capacidad para lograr algo, para cambiar algo, termina de todas formas aceptando lo que es, porque eso es lo que siempre ha sido, e intentar algo nuevo implicaría quizá fracasar, implicaría quizá nuevo dolor que ya no estamos dispuestos a aceptar. Él tomó esa etiqueta como identidad, como yo soy, y cambiar un patrón como ese se vuelve inclusive más difícil que el hecho de simplemente bajar de un pórtico. Sin duda me pareció, cuando volví a ver este capítulo, algo bastante interesante, algo que cuando somos pequeños no siempre tomamos en cuenta o no siempre comprendemos. Cuénteme qué le pareció, si usted cuando lo vio por primera vez lo notó, o inclusive volviéndolo a ver, ¿qué puede observar de ese chico del pórtico que se nos haya pasado? Esperamos su comentario. No olvide darle like al video y suscribirse. Y coméntenos también si le gustaría que parte de este contenido vaya dirigido a analizar también este tipo de series, películas o inclusive música o videojuegos. Mi nombre es Daniel Domínguez. Sin más, nos vemos en una próxima.